23 minutos para las 5 de la tarde. Nati Macei, la eco intensa, viene, bueno, en un momento justo. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Ale, ¿todo bien vos? Bien, todo bien. Contame, lo de la inundación de Bahía Blanca, ¿pudo haberse previsto mejor? No digo evitado, pero ¿pudo haberse administrado mejor? Pudo haberse previsto, evitado no, y está bueno que lo menciones porque en realidad... ¿Por qué hablamos en la columna ambiental de lo que pasó? No solamente porque es lluvia y está vinculado con el clima, sino porque en realidad la causa detrás de una inundación de esta magnitud es el cambio climático otra vez. Y tal vez del otro lado parece que el cambio climático es el chivo expiatorio de todas las tragedias ambientales de las que hablo y que le cambio el título a la columna y vengo con lo mismo. Pero les juro que no. Lo que hay detrás es este fenómeno mundial, es global el cambio climático, pero lamentablemente tenemos todavía muchísima gente que lo niega y al negarlo estamos negando la raíz del problema. Y esto es muy, muy fácil. Si negamos la raíz del problema, difícilmente podamos afrontarlo de la manera correcta y buscar las soluciones que estén a la altura de las circunstancias. ¿Qué es lo que pasa acá? Una de las consecuencias del cambio climático es que haya un cambio en las precipitaciones. Por ejemplo, que llueva mucho más. Y esto está proyectado en muchísimos informes, en muchísimos documentos de la FAO, de la ONU, de Argentina incluso. Entonces está esa información, sabemos que el aumento de las precipitaciones para algunas regiones es una consecuencia del cambio climático y eso de alguna manera ya no lo podemos revertir, es muy difícil que podamos dar marcha atrás en ese sentido. ¿Por qué? Porque rompimos un equilibrio muy delicado que es en el que se sostiene la vida en la Tierra, entre la cual está la nuestra como humanos. Claro, cuando uno le exhibe toda esta evidencia a la gente que niega el calentamiento global, lo que dicen es siempre hubo ciclos de más calor y más frío en la historia del planeta, antes incluso de estos últimos 200 años de uso intensivo de energía fósil. Claro, esa es una forma de negacionismo climático que lo que plantea es eso. Esto es natural, el ser humano no tiene nada que ver con eso. Y eso es lo importante. ¿Qué es lo que están planteando? Cuando dicen el ser humano no tiene nada que ver, se desvincula de la responsabilidad que tenemos con la extracción de combustibles fósiles y su quema, ¿no? Y la emisión de los gases de efecto invernadero que están asociados a ellos, y entonces no tengo responsabilidad, no puedo hacer nada al respecto porque es la naturaleza. Acá lo que planteamos es, sí, nosotros somos los culpables de esto, está probado que a partir de la revolución industrial el aumento de la temperatura y las emisiones de gases de efecto invernadero fue desproporcionada respecto de otras épocas, entonces tenemos que ver qué hacemos con eso. Uno de los compromisos a nivel mundial, y Argentina forma parte de esos compromisos porque es parte del Acuerdo de París, aunque el presidente se quiera ir del Acuerdo de París, es tratar de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, por lo tanto de quemar menos combustibles fósiles. Pero además estamos comprometidos globalmente a tratar de adaptarnos al cambio climático y tratar de reducir las pérdidas y los daños asociados a las consecuencias del cambio climático. Lo traduzco. Si van a caer 300 mililitros de agua, que es el equivalente a lo que caía medio año en Bahía Blanca, tenemos que estar preparados para hacer frente a eso. ¿Cómo nos preparamos para eso? Puntualmente en el caso de Bahía Blanca, en el 2012 hubo un trabajo del CONICET, probablemente ya escucharon hablar de esto porque lo escuché ya en varios lugares, me pareció muy interesante, que lo que decía era que esto era posible, que esto podía llegar a suceder por las condiciones de Bahía Blanca, porque los sedimentos que caían de las zonas altas podían llegar a tapar en las zonas asfaltadas donde no había tan buen drenaje y por lo tanto se podía llegar a generar una inundación, con muchas palabras mucho más prolijas que las que estoy diciendo yo para no leer y no perder el flow, pero básicamente se proyectó en el 2012 que esto podía suceder. ¿Y qué decía el CONICET? Que tenía que regularse un poco la distribución o la nueva urbanización de manera muy desordenada que existe, podía llegar a perjudicar y podía llegar a profundizar este riesgo. Entonces, ¿qué se tendría que haber hecho desde el 2012 esta parte? Planificar un poco mejor la urbanización y generar obras o desarrollar obras para que de esa manera se pudiera asegurar que el agua filtrara cuando cayera en esta magnitud. No se hicieron esas obras, entonces hoy nos encontramos con unas precipitaciones totalmente exacerbadas, pero que no filtraron. Piensen que el agua, si no puede ir para abajo, va a ir para arriba. Entonces, cuando nosotros llenamos todo de concreto y sacamos los árboles, sacamos las plantas, sacamos los espacios verdes, ese agua termina inundándonos y llegamos a tener inundaciones de 1,70 m como pasó en este caso, por ejemplo. Tremendo. ¿Puede pasar que en otros lugares se produzcan eventos extremos de estas características? No te digo que los
preveas y los geolocalices, pero lugares que nunca en la vida se inundaron, que de repente tengan una inundación como esta, ¿puede pasar? Puede pasar, tenemos un mapa de riesgo, porque el año pasado se presentó un informe frente a la ONU. Nosotros, entre los compromisos que tenemos, presentamos distintos, por un lado compromisos y por otro lado reportes de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando y cuáles son las proyecciones. Argentina presentó este informe y entre las cosas que estaban, planteaban algunas proyecciones de los daños o los riesgos que podíamos llegar a sufrir en las distintas regiones. Todas las regiones del país, de una u otra manera, se van a ver y se están viendo afectadas por el cambio climático. En la parte de la Patagonia, lo que más se marca son los incendios forestales, por ejemplo, porque por la sequía, ahí se ven solamente los colores, pero es como para que sepan que esto existe, esto lo presentó Argentina y así todos nosotros mismos estamos ignorando el cambio climático, no estamos tomando las medidas adecuadas para poder hacer frente a esto. Entonces, si bien, por un lado, las cosas que estamos sufriendo son cosas que ya sucedían, inundaciones, van a seguir sufriendo en los mismos lugares que tenían inundaciones, pero tal vez mucho más fuertes, mucho más difíciles de sortear y mucho más difícil también de salvar no solo las propias vidas, sino también los bienes materiales. Muchas veces cuando hablamos de cambio climático nos plantean esto de es antieconómico hacer frente al cambio climático porque el desarrollismo implica que para que haya un crecimiento económico tenemos que poder extraer los recursos, los elementos de la naturaleza, seguir explotando, etcétera. Bueno, el cambio climático también trae pérdidas económicas muy grandes y si nosotros nos adaptáramos al cambio climático, si se generara la obra pública que hay que generar para poder hacer frente a todo esto que ya se prevé, podríamos ahorrar también un montón de plata. Está asociado al cambio climático, salió hace poquito también un informe de otro organismo que también dice, sí, ya está aprobado. ¿Por qué? Porque se aumentó en un 7% la cantidad de agua que cae en estos últimos años, a partir de 1950, en las precipitaciones así bien intensas. Entonces, la verdad, pensaba un poco cómo traerles esta información. Creo que el otro día una amiga me decía, che, cómo nos está castigando la naturaleza, ¿no? Porque los incendios en la Patagonia, ahora las inundaciones, parecen las 7 plagas. Le digo, pensaba yo, ¿no? Como, claro, pensarlo en esos términos es parte del error en el que estamos metidos. Creer que son todos hechos aislados, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, cuando en realidad todo forma parte de lo mismo, del cambio climático que tenemos que aceptar, entender y exigirle, como decimos siempre, a nuestros gobernantes que hagan algo al respecto. La información está disponible en el Servicio Meteorológico Nacional. Esto que acaba de contar Nati lo advirtió el CONICET. Se advirtió en distintas esferas del ámbito multilateral, pero la Argentina, por alguna razón, desde hace un año y pico, lo ignora en sus políticas desde el Ejecutivo. Vale la pena insistir con que el calentamiento global existe, con que no es una fantasía, y se hizo muy concreto, además, en Bahía Blanca ahora, pero en cada incendio forestal, en cada incendio en las islas del Delta también, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo podemos hacer para aceptar esto y en algún punto estar un poco mejor preparados para lo que viene? Porque lamentablemente está a la vuelta de la esquina. Búsquenla a Nati en sus redes sociales, es la Ecointensa en Twitter y demás, y así sigue Pasaron Cosas. Traza es una empresa B certificada, cuyo propósito es llevar inclusión financiera a todas las personas a través de sus productos y servicios financieros, poniendo